Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 14 ya de mayo y muchos piensan en el puente, en el último, antes del verano. Nos pilla solo a los de Madrid, San Isidro, que viene con el tiempo muy revuelto. Y viene mirando a Trump, a los próximos pasos y a esos acuerdos comerciales que está y que va a seguir firmando. Trump continúa su gira por Oriente Medio. Ha cerrado ya un acuerdo de defensa e inteligencia artificial de 600.000 millones con Arabia Saudí. Nvidia se va a beneficiar de esa apuesta por la inteligencia artificial. Va a estar canalizada a través de una empresa pública de Arabia Saudí. También gigantes como Google, Databall, Oracle, Uber. Se ha cerrado un acuerdo de 142.000 millones para proporcionar a Riad equipos de combate de última generación. Trump hoy se va a reunir en Riad con el presidente sirio, una vez que haya anunciado que levanta las sanciones al país. Y mientras China está cortejando a América Latina para reemplazar la influencia de Estados Unidos. Xi Jinping asegura que quiere trabajar con la región en tiempos de confrontación política. Y es que, por ejemplo, Brasil es su principal ariete. De los 240.000 millones de dólares en bienes que China compró el año pasado a América Latina, poco menos de la mitad provino de Brasil. En 2024, el comercio entre China y América Latina superó los 500.000 millones y uno de los tesoros más preciados de la región son los recursos naturales, como por ejemplo el litio, las tierras raras, el petróleo o también el cobre. En las bolsas, vemos que el optimismo reina de fondo. Parece que el mercado quiere consolidar con movimientos algo más tibios que en estas últimas jornadas, pero las bolsas están en zona de máximos y volviendo a terreno verde. Por ejemplo, el S&P 500, sí, su marcador ya está en verde en este año 2025. Hay apetito por el equity. Los gestores están elevando su apuesta por la bolsa europea y especialmente por los bancos. Lo dice la última encuesta de Bank of America. Muestran su fe en el potencial de la economía europea gracias, entre otras cosas, al apoyo fiscal alemán. De ello hablaremos hoy en la entrevista Capital. La banca vuelve a ser el sector de moda, es el sector con más peso en las carteras. A su favor, el repunte de operaciones de M&A, especialmente entre entidades italianas, y una mejora de las perspectivas económicas. Un 22% de los gestores encuestados considera que el sector financiero tendrá un rendimiento mejor que el conjunto de la bolsa. Gustan también seguros y compañías ligadas a servicios públicos. Por el contrario, automoción, químicas y recursos básicos son los que tienen peores perspectivas. Estos días hemos visto al motor derrapar en bolsa. Prefieren, en su mayoría, el growth al value y siempre buscan calidad. Así es como ven los inversores la bolsa, los mercados y las oportunidades. Pero ojo, hay que estar muy pendientes de los datos. Esta mañana vamos a conocer el IPC definitivo de abril aquí en España. El adelantado dejó los precios en el 2,2% y ayer inflación en Estados Unidos 2,3%, mucho mejor de lo esperado. Esquivan los precios de momento las amenazas arancelarias de Trump desde el llamado Día de la Liberación, el 2 del mes pasado. Dos cositas más, 3, 1. Hoy sesión de control al gobierno. Vuelve al Congreso Pedro Sánchez para rendir cuentas. También en el Congreso, la vicepresidenta Sara Agesen tiene que dar explicaciones sobre el gran apagón. Subirá a la tribuna a mediodía e insistirá en imponer su narrativa, alejar responsabilidades directas del gobierno y renovar el choque con el Partido Popular. El Ejecutivo asume que la obligación de moverse con mucha prudencia porque hay sustanciosas indemnizaciones en juego. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha amenazado con multas de 60 millones de euros e indemnizaciones multimillonarias si encuentra infracciones graves en el apagón. También la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia podría establecer la inhabilitación o pérdida de autorización para operar en el sistema. Ojo que esto es muy importante. Cani Fernández dice que el problema de ese gran apagón no está ni en las renovables, ni en las nucleares, ni en el gas. Incluso cree que no hay una sola causa
detrás de ese gran apagón. Lo vamos a comentar, igual que la otra gran cita de esta semana, Zelensky y Putin en Estambul. El presidente ucraniano dice que el ruso le tiene miedo a sentarse con él y que no quiere realmente la paz. Hoy, además, un apunte más, el último, es día de luto en Uruguay. Nos ha dejado José Mujica a los 89 años por un cáncer de esófago. Es lo que le llama la atención al mundo, que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Decía Mujica que la vida se te escapa minuto a minuto, que no puedes ir al supermercado a comprar minutos de vida, que hay que luchar por vivir esa vida. Decía también que el odio es ciego como el amor, pero que el amor era creador y el odio era un auténtico destructor. Fue admirado por su vida sobria frente a los lujos del poder, así como por su verbo franco y directo. Desde aquí, nuestro adiós. 8:06, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta segunda hora y lo hacemos ya con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide a China que abra su mercado. Trump destaca la importancia del comercio justo y cree que un acuerdo comercial con Pekín es posible. Además, asegura que la relación con China es muy buena y adelanta que hablará con su homólogo chino Xi Jinping, quizá, dice, a finales de esta semana. Pero aún no hablamos de ello, es la apertura de China a los negocios estadounidenses y eso sería como abrir todo un mundo nuevo y creo que sería incluso mejor para China. Así que creo que podremos llegar a ese acuerdo, espero. Palabras del presidente estadounidense en el día en el que ha entrado en vigor la tregua arancelaria de 90 días entre China y Estados Unidos, por la que ambas potencias van a reducir sus aranceles recíprocos un 115%. Donald Trump continúa su gira por Oriente Medio. Hoy se va a ver con el presidente de Siria, Ahmad al-Shara, tras anunciar el levantamiento de las sanciones contra este país como parte de una nueva estrategia hacia Medio Oriente que busca abrir una etapa de diálogo y recomposición de relaciones bilaterales tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ayer Trump firmaba el mayor acuerdo de defensa de la historia con Arabia Saudí, 142.000 millones de dólares para suministrar equipos de defensa a Riad. En total, ambos países acordaban inversiones por importe de 600.000 millones de dólares. Número 1, me gusta visitarte y nos conocemos muy bien y realmente creo que nos caemos muy bien. Y número 2, nosotros para los Estados Unidos hemos traído tremendas inversiones y tremendos empleos y continuaremos sirviendo. Tú tienes un gran país. Las bolsas prolongan su escalada tras la tregua comercial y el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Subidas anoche para Wall Street en el día en el que se conocía que la inflación en Estados Unidos se moderaba al 2,3% en abril, una décima menos de lo previsto. El IBEX 35 marcaba ayer su tercer máximo anual consecutivo y hoy va a partir cerca de los 13.800 puntos. Esta mañana los futuros europeos vienen con ligeros recortes, apenas se deja un 0,05% el futuro del DAX y casi plano ahora mismo el futuro del Eurostock 50. Subidas moderadas, en cambio, para los futuros estadounidenses, y en las bolsas asiáticas tenemos signo mixto. Subida importante para el Hansen de Hong Kong de más del 1,5%, avances también para las bolsas chinas, Shanghái ahora mismo subiendo un 0,6%, sube también el Kospi en Corea del Sur más de un 1%, la que recorta hoy es el Nikkei de Tokio con caídas del 0,19%. En clave empresarial, Samsung compra a la alemana Flat Group para reforzar su negocio de climatización. 1.500 millones de dólares va a pagar Samsung, en la que es su mayor adquisición en 8 años, desde la compra de Harman International en el año 2017. Además, en el plano corporativo, Nissan está bajando en bolsa tras perder 4.000 millones de euros y confirmar que va a despedir a 20.000 trabajadores. Iván Espinosa es su consejero delegado. Tenemos que optimizar la plantilla en el futuro, principalmente como consecuencia de nuestros esfuerzos de consolidación. Queremos
alcanzar un objetivo global revisado de 20.000 personas para el año fiscal 2027, de las que aproximadamente el 65% procederá de fabricación, el 18% de funciones administrativas, el 17% de I+D y en su mayoría de personal contratado, aunque esta decisión es esencial para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Garantizaremos el apoyo necesario a los empleados afectados durante la transición. Telefónica pierde 1.731 millones hasta marzo por la venta de las filiales de Argentina y de Perú. En términos comparables y las desinversiones del trimestre, la operadora gana 427 millones. Telefónica registra una caída de los ingresos de casi el 3% en ese periodo, en esos 3 meses, pero confirma el dividendo. También tenemos sobre la mesa y se van a cotizar en las bolsas cuentas de TUI, que registra pérdidas por debajo de lo esperado, pero advierte de un año difícil y de un retraso en las reservas de verano. Y también la energética E.ON, que mejora su beneficio un 10% hasta marzo. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato definitivo de IPC de abril. Tras adelantar que la inflación se moderó una décima el mes pasado hasta el 2,2% en tasa interanual por el abaratamiento del gas, la electricidad y los carburantes. De confirmarse, sería el segundo mes consecutivo en el que se modera la inflación. Dato de inflación del mes de abril que ya tenemos. En Alemania se confirman los pronósticos, se modera el IPC, dato final hasta el 2,1%, una décima menos que el dato registrado en el mes de marzo. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen, comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre el gran apagón. Comparece a petición propia y se espera que facilite alguna información obtenida hasta ahora por el Comité de Análisis que preside. Ayer, la que comparecía era la presidenta de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha abierto un expediente para investigar las causas de dicho apagón. Dice su presidenta, Cani Fernández, que con los datos disponibles no se observa ninguna anomalía que pueda justificar por sí sola el incidente. En síntesis, aunque el día 28 fue un día de alta producción renovable, no se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente. En el exterior, los ministros de Exteriores de los 46 países del Consejo de Europa se reúnen para abordar el apoyo a Ucrania. Esto mientras se perfila el posible encuentro entre las partes previsto para mañana jueves en Estambul. Desde Kiev aseguran que Zelensky solo irá a esa cita si la reunión es con Putin. Lo decía el asesor de la oficina presidencial, Mikhailo Podolyak. No, este no es el formato. El presidente no puede reunirse solo con Medinsky. Entendemos la estructura del poder. No solo nosotros, sino también en Rusia. Está claro que ni Lavrov, ni Medinsky, ni siquiera personas con estatus formal como ministros o Mishutin, dudo que tengan la autoridad para tomar decisiones que son decisiones de Putin, es decir, sobre la continuación de la guerra o el comienzo de la misma. Solo Putin tiene la última palabra. Eso es indiscutible. Por su parte, la Unión Europea advierte a Rusia con nuevas sanciones si no acepta el alto el fuego en Ucrania. Lo decía el presidente francés Macron en una entrevista anoche en televisión. Y por eso nuestra intención, de hecho, si se confirma el incumplimiento, es volver a imponer sanciones. Ya hemos impuesto varias docenas e imponerlas en los próximos días en estrecha coordinación con los Estados Unidos de América. Y así, en este mismo momento, la presidenta de la Comisión Europea está discutiendo con la administración americana, ya que ella es la encargada de coordinar con los americanos la administración y el Senado, porque en el sistema americano los senadores, si son suficientes, también pueden imponer sanciones. L'un de ses sénateurs, Lindsey Graham, a proposé un paquet de sanctions. Y 3 cositas más. La Unión Europea aumentará los aranceles a las importaciones ucranianas a partir de junio. A partir del día 6, según publica el Financial Times, al expirar las preferencias comerciales temporales introducidas tras la invasión rusa del año 2022. Según esta información, Ucrania estima que los nuevos aranceles podrían costar 3.500 millones de euros en pérdidas de ingresos anuales. Netanyahu anuncia que el ejército de Israel entrará en Gaza con toda su fuerza los próximos días. Y asegura que no contempla ningún escenario en el que su país detenga la guerra. También Netanyahu asegura que su gobierno está trabajando para encontrar países dispuestos a aceptar a los palestinos que puedan salir de la franja de Gaza. Y el nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz, hace su primera declaración de gobierno en la Cámara Baja. Primera comparecencia tras ser investido jefe del Ejecutivo alemán la semana pasada, en la que se espera que hable de la postura de la Unión Europea sobre Ucrania, las relaciones transatlánticas y el fortalecimiento de la defensa europea. También de inmigración, después de que ayer el primer ministro británico Keir Starmer anunciara un plan para recuperar el control fronterizo. Corremos el riesgo de convertirnos en una isla de extraños, no en una nación que avanza
Esperanza Unida, así que cuando se tiene un sistema de inmigración que parece casi diseñado para permitir abusos, que anima a algunas empresas a traer trabajadores peor pagados en lugar de invertir en nuestros jóvenes, o simplemente uno que es vendido por los políticos al pueblo británico con una premisa totalmente falsa, entonces no se está defendiendo el crecimiento. No estás defendiendo la justicia, o de qué otra forma la gente defiende el status quo. You're not championing justice, or however else people defend the status quo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. En Normafin Consultora Inmobiliaria sabemos que vender la vivienda familiar es una decisión importante. Existen alternativas para capitalizar su patrimonio, como venta de la nuda propiedad, la hipoteca inversa o el alquiler vitalicio. Nuestro equipo de expertos en derecho inmobiliario le asesorará para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. El pasado lunes 12 de mayo se celebró el Día Europeo de las Pymes, una jornada dedicada a reconocer el papel fundamental que juegan las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo en Europa. Las pymes representan el 99% del tejido empresarial europeo y generan alrededor del 65% del empleo total en el sector privado, siendo auténticas protagonistas del crecimiento sostenible y la resiliencia en tiempos de incertidumbre económica. Este día busca no solo visibilizar su importancia, sino también promover políticas de apoyo, financiación y digitalización adaptadas a sus necesidades. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
8:19, arranca nuestra tertulia aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Me acompaña Paco Polo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Te has comido ya alguna rosquilla de las tontas de las listas o no? Todavía no, y soy muy aficionado a las rosquillas y a San Isidro. Yo soy madrileño, tú ¿sí? lo sabes. Yo también soy madrileño, yo gata. Sí. Gata. Y yo ya he pecado. De las tontas y de las listas, de las dos. Yo soy más de las tontas, no sé por qué razón, pero... Me acompaña Javier Sastre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar por aquí. Me cojo puente, sí. ¿Es el último antes del verano? Bueno, habrá que aprovecharlo entonces, claro. Hay que coger carrerilla, ¿no? Y fuerzas, ¿no? Totalmente. Para luego llegar al verano con todo el despliegue. Me encanta, eres de los míos. Y me acompaña Tomás Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Oye, comentábamos, Tomás, fuera de micrófono, que qué bonita está la actualidad y qué daño está haciendo la aplicación esta de WhatsApp, ¿no? Porque se queda todo registrado. Qué daño o qué bien, ¿no? Porque está bien que las cosas se sepan y que la gente sepa lo que hay, ¿no? Y quién es quien hay, ¿no? Hay tantas noticias que el problema de estas cosas es que al final se banaliza cada una de ellas. Parece que tiene menos importancia al haber tanto, ¿no? Pero a veces es muy importante. Bueno, tú has leído todos los mensajes publicados por el diario El Mundo, también por el Confidencial, sobre los WhatsApp intercambiados antes justo de ese rescate de Europa entre Pedro Sánchez, Ábalos, y Ábalos con Medio Mundo. Yo por lo que veo es que la primera norma es siempre negarlo todo y así ganar tiempo, ¿no? Negarlo y construir una realidad alternativa, ¿no? A todo esto. Para mí me parece muy grave y lo que va a dar de sí, sobre todo, los más graves en términos, por ejemplo, judiciales son los que han salido hoy, ¿no? Con el tema del rescate de Europa y tal. Pero a mí me pareció muy grave lo que leí, creo que fue ayer, o antes de ayer, ya varios días de saga, cuando decía, con Guillermo Fernández Vara, ¿no? El mensaje. Pues ya vendrá y pedirá de los presupuestos generales del Estado. Oiga, que los presupuestos generales del Estado están para hacer de este país un país mejor y es para gobernar independientemente de otras cosas, no para utilizarlo para fastidiar a tu compañero de partido o para ponerle en disciplina, ¿no? A mí me parece, en cualquier país civilizado, yo creo que hoy el presidente del gobierno ya habría puesto por lo menos su dimisión encima de la mesa, ¿no? O sea, me parece que vamos mal. Vamos mal, Susana. Bueno, vamos a entrar en arena económica. El nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz, hoy hará su primera declaración de gobierno en la Cámara Baja. Hay dos grandes asuntos en la economía alemana pensando en los próximos 4 años. 1, abandono de la austeridad y 2, despliegue de gastos, especialmente con el foco en el sector defensa. Rosa Duce es economista jefe y responsable de estrategia de inversión en Deutsche Bank España. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. Desde Barcelona, me pilláis de viaje. Bueno, desde Barcelona, ¿cómo se ve esta nueva Alemania? Una Alemania que ha aparcado la austeridad, va a apostar por un endeudamiento de 1 billón de euros para principalmente rearmar el país. Alemania lleva unos años en recesión absoluta. De ser el motor de Europa se ha convertido, no sé si en el agujero, el lastre de Europa. ¿Cómo se ve a Friedrich Merz y esta nueva política alemana? Pues de momento se ve bastante bien, el mercado le ha aceptado muy bien y de hecho ayer pues vimos una encuesta de confianza, ¿no? Alemania pues especialmente favorable. Yo creo que lo que trae es más ilusión. Había mucho desencanto en los ciudadanos alemanes, un poco habían perdido ese orgullo de país, ¿no? De ser el motor de Europa, de tener una industria muy competitiva y esto, bueno, pues con todo este programa de impulso fiscal, pero que sobre todo es un programa de inversión, porque es verdad que es defensa, es infraestructuras, fomentan también la inversión privada. Bueno, pues es una forma de darle un vuelco al país después de varios años en el que el crecimiento era o muy bajo o de recesión. ¿Será capaz Alemania con este nuevo presupuesto y en esta nueva estrategia capaz de salir de la recesión y atraer inversión extranjera? Hombre, esperemos que sí. Yo creo que la capacidad de Alemania de crecer, la industria alemana es una industria muy potente, van a hacer una gran inversión para ponerla otra vez, ¿no? en el punto de mira, para ganar competitividad. El problema fundamental de Alemania es que en los últimos años pues habían perdido muchísima competitividad porque entre que han salido muchos países con productos muy buenos y muy competitivos respecto a los alemanes y además la guerra en Ucrania ello les supuso un cambio en todo lo que es
su forma de generar energía, que es mucho más caro, pues es una forma de intentar que por fin el país apueste por la inversión, por la tecnología y mejore esa productividad y esa competitividad. ¿Qué reformas va a necesitar Alemania en el corto plazo para volver a ser lo que fue? Bueno, se habla mucho de límites burocráticos. Al final, las empresas alemanas se quejan mucho de que tienen que pasar mucha burocracia. Esto es un tema endémico en Europa. Para cualquier tipo de proyecto, tienen que invertir toda la industria de automóviles, tienen que hacer una muy importante inversión y ver un poco hasta qué punto, ¿no? En cuál va a ser su estrategia futura, si van a seguir por un modelo mixto, que probablemente sea así, y siguen apostando por el modelo de combustión, pero también por el eléctrico. Tienen que mejorar mucho la industria pesada, porque ahora mismo es una industria que tiene unos costes fijos muy altos. Yo creo que, que le quedan, el país se va a dar una vuelta entera. Tienen que mejorar mucho las infraestructuras ferroviarias y todo lo que tiene que ver infraestructuras también energéticas y tecnológicas. Bueno, yo creo que le van a dar la vuelta al país. Y dentro de la sociedad alemana, ¿hay un sentimiento de ilusión o un sentimiento de escepticismo ante este gran cambio? Yo creo que de momento hay más ilusión que escepticismo. Veremos si cuando pasen los meses, ¿no? Al final esto no se da la vuelta. Pero hay bastante ilusión, como te decía, yo lo hablaba con mis compañeros, ¿no? en Alemania y veía cierta desilusión después de, como que habían perdido un poco el orgullo de país, siempre digo yo, ¿no? Era Alemania la gran potencia en los últimos años, pues está viendo arrollada, ¿no? Por otros países, tanto fuera como dentro de Europa. Y eso, bueno, pues se espera ahora una forma de que por fin el país se ponga en marcha de nuevo. La Alemania de Merz ahora está dispuesta a aumentar la deuda y a echar por tierra uno de los asuntos tabú en Europa, que es el lanzamiento de los eurobonos. ¿Tú crees que eso lo veremos pronto, Rosa? Ya me gustaría, pero yo creo que esto, como siempre, tardará, porque uno de los problemas que tiene Europa, yo creo que en eso también es muy importante que Alemania se vuelva a poner en la cabeza, es que tenemos que avanzar juntos, ¿no? Y muchos proyectos pues son siempre muy largos, muy lentos, y este es uno de ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mercado financiero, pues sería fantástico. De momento lo que sí que hemos conseguido, y efectivamente yo creo que también es un vuelco, lo has dicho tú, ¿no? Es ese vuelco en la política fiscal de Alemania, que básicamente se han dado cuenta que tantos años de ahorro les van a permitir ahora pues elevar ese gasto y que no se van a volver locos. O sea, que con todo este famoso billón, ¿no?, del que hablabas al principio, pues a lo mejor la deuda se eleva al 70% del PIB. O sea, que estamos hablando de unas cifras que ya nos gustaría a los demás. Y un apunte más. Ahora, con Trump, que parece dispuesto a negociar con el mundo entero y también con la Unión Europea. ¿Qué esperas tú de esta desescalada arancelaria que parece que ya está en marcha? Bueno, yo creo que si miramos lo que ha pasado con las previsiones de crecimiento en Europa y en Alemania en particular, cuando llegó la coalición de gobierno y se anunció esa coalición de gobierno en Alemania, había bastante ilusión en Europa y se revisaron bastante al alza las previsiones de crecimiento. En general, todos los analistas las revisamos al alza. Cuando hemos visto un poco la política arancelaria de Trump, lo que hemos hecho es revisarlas un poco a la baja, es decir, que esa ilusión se ha visto un poco frenada por esta guerra comercial. La verdad que la negociación es muy buena noticia y esperamos efectivamente que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero en cualquier caso lo que sí que tenemos que entender, porque lo hemos visto ya con las negociaciones con China o con el Reino Unido, es que los aranceles van a ser más altos de los que había antes. Porque en los dos casos hemos visto aranceles más altos. Con lo cual, bueno, yo siempre digo que la forma de ganar competitividad no es poniendo aranceles ni devaluando la divisa. La forma de ganar competitividad es que tu producto sea tan bueno que te lo compren aunque sea más caro. Entonces, lo que tiene que hacer Europa es apostar por la innovación y por el buen producto y que sus productos ganar esa productividad y esa competitividad que hemos perdido en los últimos años. Muy bien. Pues Rosa Duce, economista jefe y responsable de estrategia e inversión en Deutsche Bank España. Gracias por atendernos y que tengas buen día. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. A ver, que os veo con ganas. Vamos a publicidad, tomamos un poquito de aire y hablamos, si queréis, de Alemania, del rearme, de la austeridad, de los aranceles, de esta gira de Donald Trump, del apagón, del BBVA, de lo que queráis. Bueno, es que tenemos un ramillete de temas. Publicidad y vamos con ello. El 21 de mayo llega a Madrid un evento de influencers y finanzas sin precedentes, Finfluencers 2025.
el evento trending topic de finanzas en el que Renta 4 Banco se suelta la corbata para hablar tu mismo idioma, uniendo a influencers del sector financiero como Vicente Varo, Héctor Chamizo y Enrique Couto, con nuestra directora de análisis Natalia Aguirre, para comentar toda la actualidad económica sin tecnicismos y desde un prisma más cercano. No te lo pierdas, entra en r4.com e inscríbete para seguirlo online. Finfluencers 2025. Hablamos de finanzas en tu mismo idioma. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. ¿Lo contrato por la app? Gracias. Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app. Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica. Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés. Aprovéchalo. Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León. El 19 y 20 de mayo, Salamanca acoge la gran cita gastronómica del año. Con la participación de los chefs más reconocidos a nivel mundial. Más información en turismocastillayleón.com. Junta de Castilla y León. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital con Tomás Gómez, con Paco Polo y con Javier Sastre. Hoy el tema de los aranceles, la desescalada, el efecto que pueda tener en Europa. Europa va a ser duro de roer, por ya las declaraciones que ha hecho Donald Trump. Bueno, yo creo que todas las declaraciones que ha venido formulando el presidente Trump y sus vicepresidentes pues revelan que no tienen una enorme simpatía por Europa. Incluso creo que ayer, a propósito del inicio de las conversaciones con China, hizo también otra aproximación similar. Yo creo que hasta ahora la Unión Europea pues se ha enfrentado al fenómeno con bastante sosiego, con bastante calma, y no ha sacado, digamos, los pies del tiesto, no ha reaccionado, y ahora pues se enfrentan a unas negociaciones que veremos qué resultado deparan. Tomás. Yo creo que Europa no se está enterando de qué va esto, ¿no? O sea, vaya por delante que a mí me parece que lo de Donald Trump es bueno, pues lo que es, ¿no? Pero Europa no se está enterando porque lo que hay es un nuevo orden mundial. Y lo que le interesa a China y a Estados Unidos, que siguen siendo los dos grandes rivales, son dos cosas: tierras raras y energía. Y el futuro de la humanidad va a ser lo que conocemos hoy como países ricos y países pobres y tal. Eso no va a ser así, va a ser países dependientes energéticamente y países no dependientes energéticamente. ¿Y por qué se necesitan tierras raras y energía? Porque la tecnología de impacto, los gemelos digitales, las tecnologías expansivas, la computación cuántica, necesita esas dos cosas. Y Donald Trump es lo que quiere para liderar mundialmente. Javier. Yo creo que Europa, también coincido con vosotros, está fuera de juego. No es que está fuera de juego. Estamos ponía el otro día como símil lo del taponcito de la botella, mientras Estados Unidos y China están jugando a la economía.
Europa está jugando a la burocracia. Y así, pues creo que mal futuro tenemos, honestamente, si no despertamos y nos damos cuenta de que podemos jugar un papel mucho más relevante del que ahora mismo estamos jugando, que es nada. Ahora, con Trump, en estos últimos días lo que hemos visto es dónde está el techo y dónde está el suelo en sus negociaciones, que al final ha habido mucho ruido desde el llamado Día de la Liberación el pasado 2 de abril, pero que se va a imponer toda la sensatez y toda la cordura por parte de todas las partes, de China, Reino Unido, ahora con Oriente Medio, está llegando a acuerdos con numerosos países, y luego pues lo que quede, ¿no? Con Vietnam, con Camboya. ¿Hemos visto ya lo peor de Trump? Bueno, yo creo que él es un hombre difícil de predecir, aunque también es cierto que muchas de las bravatas que lanza, pues luego de una de otras maneras las plasma en la realidad. Yo el otro día estuve en un encuentro con una persona muy conocida del mundo financiero europeo y decía que el objetivo final de Trump era de alguna manera aislar a China, porque evidentemente es su gran rival comercial. Lo fue ya en el primer mandato y ahora lo está siendo, y una de sus obsesiones es, en la medida de lo posible, aislar a China del resto del mundo. Y yo creo que esa es una de sus objetivos, pero él evidentemente hasta ahora lanza por delante una burrada y luego eso lo va desescalando. Sí, yo creo que él funciona por brotes, ¿no? Entonces, pero con los objetivos muy claros. Por impulsos, pero con los objetivos muy claros. Entonces, en esta primera fase, él ha conseguido, si nos damos cuenta, los acuerdos comerciales van dirigidos en dos sentidos. Mejorar la balanza comercial de Estados Unidos y ser más poderoso en materia energética y en materia de tierras raras, porque lo que quiere es liderar tecnológicamente. Coincido contigo, pero yo creo que hay un tercer elemento, que es que él quiere hacer una rebaja fiscal importante, quiere reducir los impuestos, y una de las formas de donde tiene de compensarlo, obviamente, es creciendo los aranceles, que no dejan de ser un gravamen. Sí, correcto. Y luego el crecimiento, y tiene ahí la pelea con Jerome Powell, ¿no? y con la Reserva Federal. Pero claro, en todo este mapa es que Europa para él no tiene importancia, no tiene sentido. Ha cerrado acuerdos con quien le interesa para alcanzar sus objetivos. Veremos un tiempo de estabilidad probablemente, y cuando él vuelva a plantearse nuevos objetivos, pues otro brote de ataque, negociación, histriónico y rompiendo el tablero. Hay que entender y analizarle en esa clave, si no, nunca le entenderemos. Yo creo que en el caso de Trump, fondo y forma. El fondo creo que lo tiene claro y negocia fuerte, y es su forma que, digamos, como siempre le ha ido bien. Ahora, las formas le pierden, entonces pues tiene centricidades, etcétera, y con eso, a buen fin, creo que no se va a llegar. Pero al mismo tiempo, mientras que amenaza, dispara y luego recula, ¿no? Y busca acuerdos. Esta mañana leía yo que China sí que están cediendo y ha cedido a esa tregua de 90 días, ¿no? Ambas partes bajando los aranceles, pero China está buscando también buscar aliados en otras partes del mundo, como por ejemplo en América Latina. Buscar aliados principalmente en Brasil, y buscando, como tú decías, el litio, el cobre, el petróleo, las llamadas tierras raras. Ahí Europa también tiene una oportunidad, ¿no? Este momento lo podemos ver como oportunidad y sacar pecho y buscar alianzas en otras partes del mundo. No sé si lo vamos a conseguir. Sí, yo creo que hay una oportunidad, pero lo que tiene que hacer Europa es, en este análisis global a medio plazo de poder energético, que yo creo que es lo que importa en este momento, tiene que decir cuál es su plan energético. Europa depende en un 44% de energía. ¿Recordad cuando la guerra de Ucrania? Tenía Alemania reservas de gas para 36 días. Es decir, Europa es dependiente y, por lo tanto, dirigida al empobrecimiento como región, ¿no? Independiente de que, bueno, ya razón que efectivamente se abren nuevas oportunidades porque se pueden buscar nuevos socios, y América Latina y Europa pues son dos clientes que pueden coquetear China a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el mapa geopolítico, no cabe duda, que está dando un vuelco enorme. Lo está dando Trump. Enorme. Y toda esta ofensiva arancelaria pues forma parte de ello, porque China no solo es que sea la fábrica del mundo, no solo es que tenga buena parte de la deuda del mundo, es que China es un superpoder militar. Y cuando estamos hablando de geopolítica, hablamos de relaciones entre los países, pero sin duda alguna el poder militar influye mucho. Y es una pequeña acotación, pero la penetración china en América Latina se remonta ya a muchos años atrás. Tanto, y teniendo en cuenta que además las empresas chinas, en realidad es el Estado chino el que invierte. Ya.
Me voy a publicidad, a la vuelta. Dos temas importantes. Uno, Comisión Nacional de Mercado de la Competencia ha reclamado junto a Red Eléctrica medidas, ya las reclamó en el año 2023, urgentes por los riesgos en la red. Ayer en la comparecencia de Cani Fernández dijo que aquí no hay un solo culpable, renovables o nucleares o gas, sino que puede haber muchos culpables. A mí me da la sensación de que al final van a pasar 6 meses y todo el mundo de rositas. Y luego, BBVA, el viernes termina el plazo de la consulta pública. ¿Qué esperáis? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a decir? Publicidad y vamos con ello. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app. Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica. Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés. Aprovéchalo. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. En síntesis, aunque el día 28 fue un día de alta producción renovable, no se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente. Bueno, ¿creéis que vamos a saber alguna vez qué ha pasado? No. 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 Y de saber algo sabremos... Has derrochado sinceridad a tope. Totalmente. Y de saber algo sabremos muy poco y en verano, cuando haya poca cobertura mediática. No me digas, ¿eh? Bueno, o sea, ¿está todo estudiado? Yo creo que sí. ¿Y al final responsabilidades ninguna? Ninguna, ni sabremos ni habrá ninguna responsabilidad. Y cuando pasen 6 meses y tal, claro. Eso es del pasado. Están ustedes removiendo la historia de España. Sí. Bueno, incluso nos dirán que sea una oportunidad para otra vez volver a reencontrarnos, ¿no? Y alejarnos de las redes sociales, ¿no? Y mantener como encuentros de los de siempre, conversaciones en familia. Efectivamente. Cuando se impone la ideología a la racionalidad técnica y a la eficiencia técnica, pasan cosas como esta. Y nos han mostrado que somos muy vulnerables y además yo creo que es una vergüenza a nivel internacional lo que ha pasado, ¿no? Y que aquí nadie sepa nada, todos son insinuaciones, acusaciones veladas, cualquier causa puede ser, excepto las renovables, porque ideológicamente... Bueno, ni las renovables, ni las nucleares, ni el gas, ¿no? Al final nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Ni siquiera le va a tener la culpa la exministra que está ahí para hacer lo que le decían, pues como hace todo este gobierno. Yo es que estoy espantado, Susana, o sea, estoy a punto de irme de España Pero por el apagón o por más cosas.
fenomenarme en Portugal, que son más serios. Bueno, tú estás pensando en los impuestos. Estoy pensando en todo. No, o sea, yo no si pasa como en el planeta de los simios, que te duermes y te despiertas y ves esta España 20 años después. Y dices, a mí me lo cuentan y esto no es posible. No me lo creo. Pero la realidad supera la ficción. La realidad está superando, desgraciadamente, la ficción, ¿no? En todo, ¿no? En todo. Mi opinión es que estamos en una emergencia nacional. O sea, pero lo dices aquí por el apagón, por los trenes. Lo digo por todo. Por los WhatsApp, por todo. Por todo. Lo digo porque esto es una... Bueno, con los WhatsApp ya sabemos, algunos lo sabíamos porque los conocíamos, pero ya todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Con la desestructuración territorial del país, con la pérdida del principio de coherencia en política, con el cupo catalán, con las transferencias no constitucionales en algunas materias como inmigración. Y luego venimos con consultas como la del BBVA, ¿no? Bueno, venga, yo quiero votar lo del cupo catalán, y quiero votar la ley de amnistía, y quiero votar otras cosas. Bueno, yo creo que esto ha perdido todo fundamento de sistema de convivencia democrático, y este país no se merece un gobierno que lo divida en dos. Y lo divide en dos para todo. Con las nucleares, en política, en no sé qué, con Cataluña. Vale ya, ¿no? Pero hay además una cosa, si me permitís antes, es que no nos estamos dando cuenta. O sea, es decir, poco a poco esto es como lo de la rana y el agua caliente, ¿no? Poquito a poco, y estamos en un punto realmente peligrosísimo. No nos estamos dando cuenta. Hay algunos países que empezaron así, Venezuela, etcétera. Y claro, como vamos pasando, pero ahora mismo, o sea, la esencia de la democracia tiene que ver con separación de poderes, tiene que ver con otras muchas cosas, que ahora mismo están muy, muy cuestionadas. O reaccionamos o de verdad vamos a tener un problema. Bueno, vamos, yo creo que Tomás ha hecho una especie de enmienda a la totalidad y que yo participo en buena medida de ella, pero por volver a tu pregunta, a mí lo que me sorprende como ciudadano es que yo creo que lo que pasó el 28 de abril, no sé si jurídicamente es así, no es así, pero un gobierno que gobierna, pues evidentemente se tiene que hacer responsable que el país no quede sumido en la oscuridad. Bueno, es que no nos están garantizando los españoles cosas básicas, como por ejemplo la energía, o como por ejemplo la seguridad también. Es que la energía conlleva la seguridad, las transacciones financieras, la comunicación y la verdad, pero lo que hemos visto con los trenes, también la falta de comunicación no es algo puntual, es que llevamos ya, yo diría que años, con unos caos tremendos. Entonces, un Estado, tú le pagas impuestos para que te garantice Susana, lo básico. Yo tengo 68 años y yo he vivido en la época del franquismo. Yo en fin, cuando murió Franco, pues tenía 17 o 18 años. Y yo siempre he creído que España es un país que funcionaba muy bien. Igual políticamente tú podías estar o no, vamos, yo he sido un joven antifranquista y lo tengo muy a gala, pero yo creo que España es un país que siempre funcionó correctamente. Funcionaba la administración, funcionaban los trenes, funcionaba el metro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo esto que ha ocurrido en estas últimas 2 o 3 semanas, que es de funcionamiento, nunca lo había imaginado en mi país. Nunca. Oye, para terminar, me queda poquito tiempo. El viernes termina la consulta pública que ha lanzado el Gobierno para la OPA del BBVA. ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno, yo creo que a todos nos ha sorprendido este gesto de extravagancia que ha liderado el presidente Sánchez, el presidente del Gobierno, haciendo una consulta pública en una materia que además, digamos, lo que se llamaba la consulta de mercado, ya lo hizo la CNMC en la denominada fase 2, hizo una consulta, llamémosle, prevista por la regulación y solvente. Esto ha sido, pues, no sé, una patochada populista impropia de un gobierno democrático. ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo Caballero, y otros altos cargos del gobierno ya han dicho que no ven con ninguna simpatía la fusión. Y yo creo que o le van a poner unas condiciones muy duras al BBVA para que lo haga, o van a autorizar una OPA sin fusión, de manera que ni el BBVA ni el Sabadell ganen. Y no olvidemos que antes esquinadamente lo mencionaba
Tomás, que las fuerzas vivas catalanas no quieren la fusión. Sí, bueno, es otra vez ideología por encima de racionalidad económica y con lo que tiene que... Pues a mí me da igual lo que salga, si el gobierno ya tiene... Lo veremos en WhatsApp mañana publicado, lo que han decidido que va a ocurrir, ¿no? Yo estoy tratando de recordar qué voté yo cuando nos hicieron la consulta de la Caixa cuando adquirió Bankia y no acabo de acordarme. De los plazos tampoco, la pregunta cómo era tampoco. Entonces, si me podéis ayudar en esto. Pues nada, eso ahora con los churritos cuando mojes un poquito de azúcar, que ya verás cómo le viene bien. Viene bien. Tomás Gómez, Paco Polo, Javier Sastre, un auténtico placer. Gracias, que disfrutéis del día, buen miércoles y ya sabéis, estos días o una tonta o una lista, una rosquillita, ¿no? Gracias. Muchas gracias. El miércoles. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas, siendo únicamente poco probables en el cuadrante suroeste. Se esperan más intensas durante la tarde en la meseta y sistemas montañosos que la rodean, en Pirineos, Cataluña, sudeste, y no se descartan en Baleares. Es probable que nieve de forma débil en el Pirineo. Las temperaturas máximas sin cambios en general, aunque habrá descensos en el sudeste y Baleares. En las mínimas, aumentos ligeros en la península y Baleares, pocos cambios en Canarias y heladas débiles en el Pirineo. Los vientos serán flojos o moderados, aunque en el este peninsular arreciará con el paso del día. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué viene el IBEX? Pues con descensos, pero muy suaves. Parece que vamos a tener consolidación de niveles en la preapertura, en la apertura europea. El futuro de nuestro índice baja un 0,12%. Por lo tanto, veremos si se mantiene en esa zona de máximos desde mayo de 2008. Hoy pendientes de Telefónica, la operadora ha publicado cuentas, perdió 1.730 millones de enero a marzo por la venta de las filiales de Argentina y de Perú. También cotizarán las cuentas de Ferrovial que conocimos ayer por la tarde, las de Merlin Properties y las de Técnicas Reunidas que se han publicado esta mañana. Además, vamos a conocer datos de IPC final del mes de abril en nuestro país, en Estados Unidos, solicitudes semanales de hipotecas y resultados trimestrales de Cisco Systems. La prima de riesgo está en 61 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,30%. En Europa, los futuros vienen planitos ahora mismo, subida del 0,01% del DAX alemán y también subida del 0,01% para
el Eurostoxx 50 en un día que hemos conocido que la tasa de inflación anual en Alemania se situó en el 2,1%, como informa la Oficina Federal de Estadística de Statis. También hemos conocido cuentas de TUI, el mayor operador turístico de Europa, que tiene unas pérdidas de 206 millones en el primer trimestre, pero sus ingresos mejoran ligeramente hasta los 3.710 millones. Si vemos el cierre de las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada del 0,40%. También el Hang Seng está subiendo ahora mismo un 0,88%, y también tenemos datos del Nifty indio, que ahora mismo sube un 0,37%. Y si nos vamos al cruce euro-dólar, 1,1191 favorable a nuestra moneda. Y en las materias primas vemos al crudo West Texas cotizando en $63, el petróleo Brent de referencia europea en 66, y la onza de oro cotiza en 3.234 Javier Echeguren es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué espera hoy del mercado? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, hoy posiblemente vamos a tener un día tranquilo. Tampoco tenemos además hoy unas referencias macro así que sean muy importantes. Sí hemos tenido datos de inflación en Alemania esta mañana, que han sido, pues como venís diciendo, ha sido igual en línea con lo que se estaba esperando. Tuvimos ayer inflación en Estados Unidos, mejor de lo esperado. Y lo que estamos viendo pues es un repunte, como decíais hace un momento, en las curvas de tipos. Lo que pasa que de momento el mercado eso lo está digiriendo bien, porque está interpretando que esto se va a deber a un mayor crecimiento de la economía en base a los acuerdos que se espera que alcancen los gobiernos de Estados Unidos y de China durante los próximos 90 días. Pero bueno, estamos acercándonos a los máximos del año. Y hay que estar atentos, porque en cualquier momento, cualquier noticia después del rally que estamos viviendo, pues podríamos ver un recorte. Uh-huh. ¿Tú crees que el mercado se está pasando de complacencia con esto de los aranceles y los acuerdos que va a alcanzar Donald Trump? Porque hemos visto que otra vez Estados Unidos vuelve a verde, marcador a verde, las compras vuelven al equity, a la bolsa, y parece que miedo en absoluto. Bueno, efectivamente, ese puede ser el problema, porque hemos tenido contracción en el primer trimestre en la economía americana, eso sin que hubiese aranceles, porque los aranceles empezaban ya dentro del segundo trimestre. Entonces se entiende que las empresas, ante la incertidumbre de la guerra comercial, pues habrán reducido sus inversiones. De hecho, muchas compañías han dado guías de resultados para los próximos trimestres más bajas de lo que inicialmente se esperaba. Y podríamos ver en el segundo trimestre pues unos resultados peores, una contracción en la economía. Entonces tendremos que ver hasta dónde ha podido llegar el daño, si es que lo ha habido. Entonces hay mucha incertidumbre ahora mismo flotando en el aire. Nos estamos moviendo por sentimientos. Es cierto que las bolsas, los mercados son valoraciones y sentimientos, pero habrá que ver luego la realidad de lo que se ha hecho durante estas semanas. Oye, otra cosa más, Javier, estoy viendo que en las últimas horas, días, muchas compañías cotizadas están anunciando ajustes de plantilla. Ayer fue Nissan, ahora mismo ha sido Burberry, pero antes ha habido otras muchas. ¿Esto a ti qué te indica? Bueno, esto lo que indica es la incertidumbre de la que estaba hablando. El mercado no sabe a qué está jugando, que no le ponen las reglas claras encima de la mesa. Entonces necesitas saber, en un mundo que vivimos en una economía global, necesitamos saber cuáles son las reglas para poder seguir avanzando. Si no te las dejan claras, las empresas lo que hacen es frenar y decir, yo espera, hasta que no me pongas las cosas claras, yo no piso en el pie del acelerador, no vuelvo a contratar gente. Entonces es precaución lo que está viendo. Muy bien, Javier Echeguren, Santander Private Banking Gestión, gracias por atendernos y que tengas buen miércoles, buen negocio. Gracias. Adiós. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte